Bienvenidos al 19º capítulo de Espejo Constitucional, donde comparamos la Constitución vigente con la propuesta de nueva Constitución que nos hace la Convención Constitucional. Te recuerdo, como siempre, dar like a este video, compartirlo en tus redes sociales, seguirnos, ¿cierto?, en el canal Piensa Liberal, y también puedes participar apoyando este proyecto a través de super stickers, super chat y en la página web piensaliberal.cl a través de Patreon y Flow. Te recuerdo el concurso, nuestro concurso, entonces ahí tenemos suscríbete y gana. Suscribirse es gratis todavía, así que si usted se suscribe a nuestro canal puede ganar esa biblioteca liberal, 6 títulos que no pueden faltar en tu biblioteca. Así que bueno, entre todos los suscriptores vamos a sortear esa biblioteca liberal. Así que dale y suscríbete. Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar del recurso de protección. Este recurso sirve principalmente cuando un ciudadano ve conculcados sus derechos fundamentales, entonces puede recurrir a la Corte de Apelaciones para que estos derechos se protejan. Y este recurso de protección entonces nace desde la Constitución vigente. Ya tiene 42 años de historia, y para revisar este tema, si es que sigue o no sigue en la propuesta de nueva Constitución, tenemos un tremendo invitado. Entonces, les cuento que él es licenciado en Derecho de la Universidad Santo Tomás, egresado del Magíster de Derecho Público de la misma universidad, investigador de asuntos constitucionales del Instituto Res Pública, y fue asesor también de la convencional constituyente Carol Baum durante su trabajo en la convención. Sub 30, jovencito. Entonces me refiero a Camilo Sánchez, a quien damos una cordial bienvenida. Hola, buenos días, Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tarim? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este programa. Encantado de estar con ustedes hoy día y con todos los suscriptores, ¿no?, que nos siguen en el canal día a día. Así, bueno, tú eres investigador de Res Pública, entonces tú tienes que ver con el semáforo constitucional. Cuéntame un poquito de eso. Sí, claro, de todas maneras, soy investigador, principalmente de asuntos constitucionales en el Instituto Res Pública, y nos tocó, junto al equipo constitucional, ¿no?, coordinado por Ricardo Hernández, trabajar en un proyecto denominado Semáforo Constitucional. ¿En qué consistía este semáforo constitucional? En identificar cuáles normas, cuáles artículos propuestos por la Convención Constitucional eran, en definitiva, los más relevantes. No hicimos una clasificación por relevancia, una clasificación por importancia, por impacto, por contenido, etcétera, y los situamos en esta página, ¿no?, semáforoconstitucional.cl, y los analizamos, ¿no? No solamente en una perspectiva comparada con la Constitución actual, sino que también con los efectos que puede producir la norma que propone la Convención Constitucional en la materia que se trata, ¿sí? Entonces se divide, ¿no? Dividimos por temas, asuntos indígenas, temas de propiedad, temas de derechos sociales, derechos económicos, culturales, etcétera. Hicimos una gran clasificación de temas, dentro de los cuales incluimos normas que cabían dentro de ellas, ¿no?, y analizamos su contenido. Insisto, las más relevantes, las que mayor discusión pública tuvieron, las que podrían o no tener efectos positivos o negativos, ¿no? Comentamos aquí, dividimos como un semáforo: luz verde, luz amarilla, luz roja. Luz verde, potencialmente o derechamente positivo, ¿no? Amarillo, potencialmente dañino, y rojo, derechamente dañino para diversos principios, que son los que fijamos, entre los cuales se encuentra la convivencia democrática, ¿cierto?, el respeto por los derechos de las personas, etc. Estupendo. Bueno, déjame contarte que nosotros en todos los programas abrimos el programa con el semáforo constitucional, así que es una herramienta sumamente utilizada en este programa especialmente. Y les quiero mostrar entonces, para comenzar con ese tema, el semáforo de esta semana. Y entonces aquí, bueno, generalmente sale el semáforo en rojo, en todos los capítulos que hemos visto. Creo que tengo uno verde, el de la semana pasada. Y entonces estamos viendo acá el comentario del equipo constitucional respecto de la acción de tutela de los derechos fundamentales, que es lo que así se denomina en la nueva Constitución el recurso de protección. Y sale el semáforo en amarillo, como todos pueden ver. Dice: esta acción de tutela
de derechos fundamentales vienen a reemplazar al actual recurso de protección, incorporando varios cambios. En primer lugar, amplía su ámbito de acción a todos los derechos fundamentales, incluyendo los derechos sociales. Además, basta que cualquier acto u omisión amenace, perturbe o prive del ejercicio de los derechos para ejercer la acción, sin necesidad de probar su arbitrariedad o ilegalidad. El principal problema que podría tener el amplio alcance de esta acción es que se abren las puertas para la judicialización de los derechos sociales. Por ejemplo, el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la seguridad social, entre otros, podrán ser exigidos directamente ante los tribunales de justicia cada vez que el Estado no cumpla adecuadamente su prestación. De este modo, se obliga a los jueces a tomar decisiones propias de la política pública y a exigir al fisco desembolsos de dinero. Bueno, eso es más o menos lo que nos dice el semáforo constitucional, y como decía Camilo, pueden entrar a semáforoconstitucional.cl y revisar el tema que usted quiera evaluar, ¿no? Que quiera revisar. Y bueno, ahora los invito entonces a revisar también la Constitución vigente, que nos dice, como les decía yo, parte de la Constitución del 80, el recurso de protección. Entonces, tenemos en el capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, en el artículo 20, dice: el que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números primero, segundo, tercero, inciso quinto, cuarto, quinto, sexto, noveno, inciso final, undécimo, duodécimo, treceavo, 15, 16, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24, 25, podrá recurrir por sí o por cualquiera su nombre a la Corte de Apelaciones respectivas, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión legal imputable a una autoridad o persona determinada. Me parece que eso último fue gracias a una reforma, ¿no? Camilo, ¿qué nos puedes decir entonces de este texto, de esta norma? Sí, claro. Respecto a lo último, efectivamente se incluyó, ¿no?, en la reforma constitucional, en la gran reforma constitucional del año 2005, en virtud de la cual muchos señalan, ¿no?, y estamos conscientes en ello, que es la Constitución del año 2005, ¿no?, debido a estos estudios que demuestran que el gran contenido de la Constitución fue modificada al menos un 75%, ¿no?, entre las reformas del año 89 y particularmente aquella del 2005. Oye, pero en términos generales vemos dos cosas. Vemos que existe hoy día regulación de la acción de protección. Se discute si es una acción, si es un recurso, etcétera, pero que en definitiva es de protección, ¿sí? ¿Cierto? Protección de los derechos de las personas, ¿no? Y que tiene dos finalidades. Uno, la protección, el resguardo de los derechos de las personas, no particularmente los derechos fundamentales señalados específicamente en el artículo 20 de la Constitución actual, ¿cierto? Vemos eso por un lado, y vemos una propuesta, ¿no?, de la Convención Constitucional respecto de dicha herramienta, que sufre muchas variaciones, ¿cierto? Y nosotros la destacamos en el semáforo constitucional como amarilla por dos razones principales. Primero, porque es valioso que se consagre una acción de tutela de los derechos fundamentales, o como se le quiera llamar, ¿no?, una acción destinada a la protección o al resguardo de los derechos de las personas, ¿cierto? No solamente en su relación con otras personas, sino que también frente a la administración, ¿no?, frente al Estado móvil, ¿cierto?, frente a los órganos de la administración del Estado que toman decisiones y que eventualmente podrían vulnerar garantías, ¿no?, podrían vulnerar derechos fundamentales, y de hecho esto nace, ¿no?, como una herramienta para poder controlar el poder del Estado. Tesis liberal, ¿no?, el nacimiento de la Constitución, el año 87, en Estados Unidos, se debe a este intento, esta creación de herramienta para limitar o resguardar el ejercicio del poder político.
Y con eso, ¿no? Eso se tiene a la vista por diversos profesores de Derecho Constitucional, varios juristas del año 72, y se ponen de acuerdo en crear una herramienta que finalmente se materializa en un acta constitucional número 2 del año 76, ¿cierto? Y en definitiva lo que hacen es crear una herramienta que ponga límite al ejercicio del poder político atendido a los antecedentes históricos, etc. Eso por un lado, eso es lo que existe. Y tenemos una nueva propuesta, ¿cierto? Como comentaba, que propone la creación, y por eso lo destacamos, ¿no? Sin embargo, con muchas carencias, ¿sí? Con muchos excesos, tal vez, que vamos a ir comentando y que a nosotros nos parece que no da para ponerlo verde, ¿cierto?, en el semáforo constitucional, sino que amarillo. Es valioso que se consagre una acción de protección, pero a la vez creemos que ciertos efectos que podría producir o ciertos mecanismos o resguardos que consagran no son los idóneos para la protección de los derechos de las personas, que vamos a ir comentando seguramente a lo largo del análisis. Sí, claro. Te quería preguntar, una de las diferencias entonces es que en la nueva constitución o en la propuesta de nueva constitución están consagrados todos los derechos, ¿cierto? Sin limitación. A diferencia que la constitución vigente sí hace una buena delimitación como lo observamos. ¿Por qué se da esa diferencia? Claro, desde luego es la diferencia, yo creo, más importante de acuerdo al criterio de los convencionales constituyentes. No se amplía el ámbito de los derechos protegidos por medio de esta acción. Con la Constitución actual se protegen ciertos derechos, ¿no? De manera tal que se excluyen los derechos denominados sociales, ¿no? Todos derechos para cuya materialización se requiere de un gran gasto público, por ejemplo, ¿no? Como son el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y se ha mantenido por la jurisprudencia la posibilidad de recurrir para la protección de dichos derechos solamente en cuanto a las libertades, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la salud, a la libertad de elegir, o un fenómeno que se ha denominado también la propietarización de los derechos, es decir, que por medio de el argumento de protección del derecho de propiedad se intentan proteger derechos que no están contemplados directamente en el artículo 20 actual, como por ejemplo el derecho a la salud, en razón de lo cual se ha podido, por ejemplo, interponer recursos o acciones de protección en contra de las ISAPRES, ¿no? Por claro. el alza unilateral de los planes de salud, etc. Y la propuesta de nueva Constitución no crea un catálogo de los derechos protegidos, sino que dice que todos los derechos fundamentales de las personas van a estar protegidos de manera tal, y como lo dice el semáforo constitucional, que se incluye a los derechos sociales, y respecto de ello se hace la crítica que en definitiva está la pelota, ¿no? Estamos jugando un partido de fútbol y le corresponde a quién resolver los problemas de derecho a la vivienda, derecho a la salud, la educación, las pensiones, etcétera, a las políticas públicas, ¿no? En razón de programas de gobierno que puedan legítimamente, democráticamente o no ganar elecciones, ¿cierto? Y que después intentan materializar. Pues bien, esa pelota se la pasan a los tribunales de justicia, ¿no? Que ya vamos a ver quiénes son. Se consagra que van a ser los tribunales de instancia, ya no las cortes de apelaciones, las que van a tener que resolver conflictos cuando las personas encuentren que los derechos que la Constitución les asegura no están satisfechos, ¿no? Porque lo comentaba hace varios meses ya el profesor Jorge Correa Sutil respecto al derecho a la vivienda. ¿Qué va a pasar cuando una persona que no tenga vivienda alegue la insatisfacción de su derecho por el hecho de no tener vivienda, ¿no? ¿Qué van a tener que hacer los tribunales? ¿Van a tener que entregar una vivienda? ¿Va a tener que ordenar al Estado construir una vivienda? ¿Va a tener que ordenar al Estado elaborar una política pública? ¿Qué cosa le va a corresponder a los tribunales de justicia? Entonces se les pasa la pelota, ¿no? De ellos resolver un problema que en principio debería ser resuelto por políticas públicas de gobierno y políticas estatales, ¿no? Es decir, una cuestión transversal que ya si se asegura en la propuesta de nueva Constitución, que se haga cargo de forma transversal de solucionar o de dar satisfacción a los derechos que consagran. Eso ya no se encuentra presente en esta nueva propuesta, sino que se le otorga la facultad, el deber, la potestad, no este poder deber, a los tribunales de justicia para que sean ellos los que resuelvan en último término la satisfacción de una necesidad pública, como por ejemplo el derecho a la vivienda. Bueno, pasemos entonces a revisar lo que dice la propuesta de nueva Constitución. Ahí tenemos entonces la imagen, acciones constitucionales, capítulo 119. En el numeral 1 dice, toda persona que por causa de un acto o una omisión sufre una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales,
podrá concurrir por sí o por cualquiera en su nombre ante el tribunal de instancia que determine la ley, el que adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho. Esta acción se podrá deducir mientras la vulneración persista. La acción se tramitará sumariamente y con preferencia a toda otra causa que conozca el tribunal. Número 2. Esta acción cautelar será procedente cuando la persona afectada no disponga de otra acción, recurso o medio procesal para reclamar de su derecho, salvo aquellos casos en que, por su urgencia y gravedad, pueda provocarle un daño grave, inminente o irreparable. Número 3. Al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que en derecho corresponda y permita la resolución del asunto. Número 4. El tribunal competente podrá en cualquier momento del procedimiento de oficio o a petición de parte decretar cualquier medida provisional que estime necesaria y alzarlas o dejarlas sin efectos cuando estime conveniente. Entonces eso es lo que nos dice la propuesta de nueva Constitución. Bueno, hay varios cambios, voy a poner la anterior. Aquí están los cambios que decía Camilo, ¿cierto? En definitiva, que cualquier derecho que sea conculcado se podrá ejercer esta acción cautelar, que ya no deja de llamarse recurso de protección y pasa a llamarse acción cautelar. ¿Estoy en lo correcto, Camilo? Tutela de derechos fundamentales, que en principio estaba anotado en el texto aprobado por la Convención cuando tenía 499 artículos, así se llamaba tutela de derechos fundamentales. Y en la Comisión de Armonización decidieron eliminar los títulos de los artículos, ¿no? Tiene un nombre técnico, pero no era el caso, en que se señalaba en este artículo 119, artículo 72, ¿no? Que esta es la tutela de derechos fundamentales, nombre que se mantiene de todas maneras en la disposición transitoria número 42, que nos permite sostenernos que se cambia no solamente el contenido, sino que también el nombre de la acción. Y también se dice que se cambia, deja de ser de la Corte de Apelaciones, ¿no? Cuéntanos de eso. ¿Cuáles serían las implicancias que deje la Corte de Apelaciones de participar del conocimiento de estas causas? Justamente, oye, hay varios cambios, de hecho ya en el número 1 hay al menos 3 cambios, ¿sí? De entrada se renuevan o se modifican hartas cuestiones. Y me perdona si miro un poco para abajo, pero estoy con mi torpedo de la nueva Constitución acá, ¿no? La propuesta de nueva Constitución, y vamos a ir por partes. Mira. Primero dice que toda persona que por causa de un acto u omisión, o una omisión, sufra una amenaza, perturbación o privación. Se elimina respecto de la regulación actual el requisito de que el acto o la omisión sea ilegal o arbitraria, ¿no? Ilegal quiere decir contrario a la ley, ¿no? Antijurídico, y arbitrario que sea que no tenga suficiente razón, ¿no? Es decir, que se ejerza o que se dicte un acto o que se omita la acción carente de razón, carente de fundamento, sin un fundamento razonable, etcétera, ¿no? Ya no se exige eso. Ya ha señalado, por ejemplo, el profesor Correa Sutil que respecto de ello se perdería esta posibilidad de poder impugnar actos de la administración, ¿cierto?, en sede de protección o ahora en sede de tutela de derechos fundamentales, salvo, ¿cierto?, que se llegaren a crear, esta vez sí, los tribunales contenciosos administrativos, porque recordemos que esta acción nace, como lo explica la profesora Enríquez Viñas, como un sucedáneo, ¿no?, de una acción contenciosa administrativa para poder impugnar los actos de la administración en el contexto histórico que se creó, ¿no? Recordemos a propósito que el contexto histórico existe un contexto global de crisis de la cultura legal positivista, ¿cierto? Y su paulatino reemplazo por lo que se ha denominado el Estado constitucional de derecho, fundado en los principios, ¿cierto? Principios del Estado de derecho, y también en el contexto nacional, el contexto, como decía el profesor Sotoclós, de desgaste del Estado de derecho durante el gobierno de la Unidad Popular. O como también se ha señalado que tuvo con fundamento las conductas desafiantes, abro comillas, ¿no?, frente al orden legal del mismo gobierno de la Unidad Popular, lo señala el profesor Francisco Leturia. Y en ese contexto de vulneración de derechos fundamentales en dicho periodo se crea esta herramienta que intenta venir a proteger al ciudadano respecto de los actos de la administración, ¿no?, respecto del actuar estatal.
¿no? Y por eso se crea. Y eso es lo que ha permitido, ¿no? Con ese requisito de acción o omisión ilegal o arbitraria, ha permitido impugnar los actos de la administración, que ahora está en duda, ¿no? Está en duda hasta que se decida la creación de los tribunales contenciosos administrativos o no. Ese es el primer cambio, ¿no? Ya no se exige que se cumpla con los requisitos de ilegal o arbitrario. Y además dice que sufre una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, ¿no? Ya explicábamos que son todos, ¿sí? Claro. Todos los derechos fundamentales. No se hace una lista taxativa, sino que todos los derechos fundamentales consagrados en la propuesta de la Constitución van a ser posibles de reclamar sus incumplimientos, ¿cierto? Sus amenazas, perturbaciones o privaciones en su legítimo ejercicio ante, y aquí viene el tercer cambio, ¿no? Ya no ante las cortes de apelaciones, como existe hoy día, sino que ante los tribunales de instancia. Pues bien, ¿cuáles van a ser esos tribunales de instancia? Incerteza, duda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo va a determinar la ley, ¿no? La ley va a tener que materializar lo escrito por los convencionales constituyentes, de manera tal de decirnos a todos cuál va a ser el tribunal de instancia ante el cual vamos a tener que concurrir. Y la pregunta es, ya dijimos, ¿no? ¿Cuáles tribunales de instancia? Y al respecto ha saltado una duda que no ha sido muy comentada, pero que a mí me parece que podría ser muy grave, que es respecto de la acción que pueden ejercer los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que en el punto 9 se consagra una acción pública para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? De las personas que forman parte de los pueblos indígenas. Y aquí cabe la duda, porque si es la ley la que tiene que determinar el tribunal de instancia para proteger los derechos de los pueblos indígenas, paréntesis, el punto 9 del artículo 119, y obedeciendo al mandato de los mismos convencionales constituyentes, que en el capítulo 9 de Sistemas de Justicia consagra que va a haber justicias paralelas, ¿no? Va a haber justicias para unos y justicias para otros, justicia para nacionales no pertenecientes a pueblos indígenas y nacionales pertenecientes a pueblos indígenas. Entonces uno asume que la ley no va a poder incumplir ese mandato y para la resolución de cuestiones en tribunales de instancia que digan relación con los derechos de los pueblos indígenas, van a tener que crearse o va a tener que entregarse el conocimiento a tribunales indígenas, de manera tal que van a ser los mismos tribunales indígenas los que van a conocer estas acciones de protección, ¿no? Estas tutelas de derechos fundamentales de las personas indígenas en defensa de sus derechos, que puede ser ejercida, y lo dice el artículo, por la Defensoría del Pueblo, por los integrantes de los pueblos indígenas o por las instituciones representativas, acción pública, ¿no? Se amplía mucho el legitimado activo a poder ejercer esa acción. Oye, y eso respecto a lo que dice en la primera parte, ¿no? Y en la parte final, supongamos que para todos los demás chilenos, ¿no? Los que no pertenecemos a pueblos indígenas, supongamos que el tribunal de instancia que se determina para conocer la acción de protección, hoy día llamada así, ahora tutela de derechos fundamentales, son los tribunales civiles, supongamos, ¿no? Dos problemas. Primero, se plantea que va a haber una cuestión de desconocimiento por parte de los tribunales de primera instancia. Lo decía el profesor Eduardo Sotoclos, ¿no? Uno de los creadores de la acción de protección en Chile, ya desde el año 72 lo venía promoviendo, después con el quiebre institucional no se pudo concretar, pero sí se concretó el año 1976, con esta acta constitucional número 2, y decía él que se entregue el conocimiento de la acción a los jueces superiores, ¿no? Reconociendo la poca instrucción de los jueces de instancia. No quiere decir que los jueces de primera instancia sean tontos, ¿no? Saquemos eso, saquemos esa idea. No quiere decir que sean poco capaces, no quiere decir que tengan la capacidad necesaria para poder resolver asuntos, porque son jueces de tribunales de instancia. Son inteligentes, ¿no? Razonan, aplican derecho. El punto es que ese argumento se daba en el contexto de establecimiento, ¿no? De nuevas normas, tal como está pasando hoy día. Entonces, lo que decía él, o en razón de lo que decía el profesor Sotoclos, tal vez sería bueno, bajo este argumento, otorgar el conocimiento a los tribunales de instancia, pero no ahora, más adelante, porque si se llegara a aprobar la propuesta de nueva Constitución, tiene mucho contenido nuevo, ¿no? Tiene mucho contenido hasta ahora no probado en nuestro país, en nuestro sistema jurídico, etc. Entonces, lo que pasa es que se le va a entregar a jueces, entre comillas, con poca expertise constitucional, asuntos nuevos, asuntos que vienen recién este año consagrándose en nuestro ordenamiento jurídico y no en otra norma que la más importante, que la Constitución. Entonces se ha criticado respecto
del conocimiento acabado que puedan tener o no los jueces de tribunales de instancia sobre la norma constitucional, ¿no? Considerando particularmente que recién ahora se va a empezar a aplicar. Discutámoslo más adelante, ¿no? Cuando ya hayan ejercido su rol durante varios años, que hayan aplicado la Constitución en controles de convencionalidad, etcétera, etcétera. Pero al menos no pareciera conveniente hacerlo en este minuto. Y segundo, por el atochamiento que se va a producir, porque ya decíamos que el ejemplo, por ejemplo, que se entregara el conocimiento a los juzgados civiles. Decía el profesor, insisto, Correa Sutil, es que no está convencido de que se vaya a afectar, ¿no? O que se vaya a demorar demasiado. Y claro, no podría ser así porque se establece que se va a tramitar sumariamente y con preferencia a toda otra causa. Y el problema no se presenta respecto al conocimiento de la tutela de derechos fundamentales, porque se va a ver con preferencia, ¿cierto? Se va a resolver rápido. Pero ¿y las causas que corresponden por naturaleza a los juzgados civiles? O sea, que ya se demoran, que ya son conocidas por demorarse años, ¿no? Entre la apelación, entre los recursos, entre todo el trámite procedimental que existe, se demoran años, ¿no? Ahora además vamos a tener otro recurso, acción de tutela de derechos fundamentales, que va a ser conocida con preferencia, de manera tal de dilatar el conocimiento de los asuntos civiles, ¿no? La resolución de cuestiones de contratos, responsabilidad contractual, extracontractual, etc. Todo lo que se ve en tribunales civiles. Arriendo, cuestiones del día a día también, ¿cierto? Que uno intenta solucionar rápido, que hoy día ya se demora, y que además, teniendo preferencia para el conocimiento de acciones de tutela, se van a demorar más todavía. Entonces, esas son algunas de las críticas que se han hecho a la consagración en este número 1, o sea, vamos en el número 1 de los 9 que propone la Convención Constitucional, y sobre lo perjudicial, que sería para el funcionamiento de la protección de los derechos de las personas. Insisto, volvemos al inicio, es valorable que se consagre una acción de protección de los derechos de las personas, sea frente a otros particulares o frente al Estado. Pero la forma de materializarlo pareciera ser, o no pareciera ser, la idónea, ¿sí? Ese es el punto o lo relevante respecto de este primer punto. Bueno, ahora los invito entonces a revisar, porque son temas muy, muy difíciles, ¿cierto? Un poco pesados. Entonces vamos a revisar una cápsula educativa que justamente hace desarrolla el Poder Judicial para explicar de qué se trata el recurso de protección. Atención con ese video. Que la Constitución concede a todas las personas que, producto de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales. Los derechos sobre los que se puede presentar este recurso se encuentran contemplados en el artículo 20 de la Constitución, y entre ellos destacan: derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, derecho a ser juzgado por los tribunales que establece la ley y que estén establecidos antes de la ejecución del hecho, derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, libertad de opinión e información, libertad de enseñanza, libertad de conciencia y libertad de culto, derecho a la sindicalización, derecho de reunión y asociación, derecho a la propiedad y derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, entre otros. El objetivo del recurso de protección es que la Corte ordene todas las medidas necesarias para restablecer el derecho vulnerado y asegurar su protección. Para llevar a cabo esta acción no se necesita un abogado y se debe presentar por escrito ante la Corte de Apelaciones correspondiente en un plazo de 30 días corridos desde que se tuvo conocimiento del acto o amenaza, señalando cuál es la acción u omisión ilegal o arbitraria que sirve de base a su interposición, así como los derechos o garantías consagradas en la Constitución que se han visto vulneradas. Bueno, ese video entonces explicativo, y además que menciona los derechos que protege, ¿cierto? Ahora, lo que tú hablabas de la diferencia entre que sea en la Corte de Apelaciones respectiva y sea, o por ejemplo, los tribunales que nos contabas. ¿Cuánto se demora una causa civil en un tribunal? Mira, es muy relativo, ¿no? Puede durar desde acciones voluntarias, como por ejemplo un cambio de nombre, que puede durar en promedio 6 meses, hasta 5 años, ¿no? En resolver causas civiles. ¿Por qué? Por ejemplo, antes de que saliera la nueva ley de arriendo, podía demorarse años, ¿no? En resolverse.
tenemos cuestiones testamentarias, ¿cierto? Cuestiones hereditarias, tenemos temas de responsabilidades extracontractuales por accidente donde sea, ¿no? Que se demoran años, se pueden demorar 2, 3 años en ser resueltas, ¿no? Más, después la apelación, ¿cierto? Y después, claro, si hay, la casación en la Suprema. Entonces, al final, claro, se resuelve no de forma tan lenta en sede civil, aunque sí, un par de años, ¿no? Y después va a la apelación, se demora otro año más, y después va a la Suprema, se demora otro año, etc. Entonces, en definitiva, lo que existe es un atochamiento hoy día de las causas civiles en los tribunales, en los juzgados de letras civiles. Punto, yo no estoy diciendo que se vaya a otorgar a los civiles, pero es un ejemplo y es el más lógico que podríamos pensar nosotros, porque la otra opción sería crear tribunales denominados de instancia para que conozcan exclusivamente de las acciones de tutela de derechos fundamentales, que a mí me parece que sería algo ilógico, ¿cierto? Cuyo gasto sería tremendo e injustificado, atendiendo a que hoy día el sistema funciona bien, ¿no? Con el conocimiento de las Cortes de Apelación. Y ahí viene una duda más general, ¿no? Y es la crítica que en términos generales, valga la redundancia, se ha hecho a la Convención Constitucional, es que ellos estaban llamados a resolver cuestiones que hoy día no funcionaban, ¿no? Estaban llamados a crear cosas para que las cosas funcionen, a mejorar lo que funcionaba a medias, a eliminar lo que derechamente no funciona, etc. Y llamaba la atención, ¿no? Y durante la discusión pública se dijo mucho, llamaba la atención que modificaran o que eliminaran cuestiones que hoy día sí funcionan bien, ¿no? Por ejemplo, la acción de protección. Hoy día es algo que funciona bien, que puede perfeccionarse, puede mejorarse la idea si tiene que ser regulada por el legislador o no, y no por autoacordados de la Corte Suprema. Podrá modificarse también el tema de quién es el legitimado activo para poder reclamar de la vulneración de un derecho y restablecer el imperio del derecho, ¿cierto? Podrá ser modificado un par de puntos más, ¿cierto? Pero ahí a reestructurarlo de la manera en que se reestructura llama la atención, ¿sí? Hay grandes profesores de Derecho Constitucional que argumentan a favor del hecho de que el conocimiento de esta nueva tutela de derechos fundamentales esté en los tribunales de primera instancia. Y hay argumentos muy razonables, ¿no? ¿Quién soy yo para ir a contradecir los argumentos de profesores de Derecho Constitucional que algunos me hicieron clases, ¿no? Pero eso ya sería caer en la falacia por la autoridad y siempre hay que tratar de criticar todo lo criticable con fundamento y razón. Y el punto que se presenta aquí es lo que decía otro profesor, que decía que al principio parece poco razonable que jueces de instancia atendida su instrucción solo para las materias que han sido asignados puedan conocer de asuntos constitucionales que son de una gran relevancia para las personas, porque esto no es nada más ni nada menos que la protección de los derechos fundamentales de nosotros, o sea, derecho a propiedad, derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿cierto? Ahora en lo que se incluye el derecho a educación, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que pasa es que se entrega el conocimiento de cuestiones absolutamente relevantes a jueces que tal vez, y esto es una falacia, ¿no? Y que me lo discute el que quiera, que tal vez no tienen la instrucción necesaria para poder conocer de esos recursos hoy día con la pega que tienen. Entonces, es al menos criticable o al menos habría que darle otra vuelta de si hubiera sido más conveniente establecerlo así en un futuro, insisto, y vuelvo al anterior, cuando ya hubieran conocido recursos, cuando ya hubiesen resuelto, cuestiones de controles de convencionalidad, de constitucionalidad en concreto y cosas por el estilo. Así es. Bueno, déjenme contarles algunas estadísticas. Según el Poder Judicial, en abril del 2022 se registraron 148.511 recursos de protección, más que en abril del 2021, lo que equivale a un incremento de 1.214%. A mayo de 2022 han ingresado 292.584 recursos de protección a las distintas cortes de apelaciones a lo largo de todo el país. Se usa harto entonces la herramienta, ¿no? Y al parecer es bastante rápida en relación a los juicios ordinarios. Entonces, el Centro de Estudios Públicos, CEP, realizó el ciclo, comillas, la última milla, 6 discusiones sobre la propuesta constitucional. En esta exposición participó la abogada y académica de la Universidad Diego Portales, María Beatriz Arriagada, a quien pasamos a revisar sus dichos. Atención con este video. Necesidades básicas en materia de salud, educación, vivienda, entre otras, habrían de parecernos menos urgentes o menos fundamentales que necesidades básicas en materia de integridad física, libertad
o propiedad. Y por lo mismo, cuando se pregunta si hay una adecuada correspondencia entre el listado de derechos que propone el borrador y el mecanismo de tutela que se propone para ello, la respuesta es sí. Por supuesto que la hay en la medida que no hay derechos excluidos. No hay derechos en el papel, es decir, la acción de tutela de derechos fundamentales es más amplia que el recurso de protección actual, porque en línea con el derecho comparado alcanza a los derechos sociales, tanto a aquellos que en la Constitución vigente son reconocidos, pero en el papel, como a otros nuevos derechos. Para esto hay, en consecuencia, razones históricas, razones de derecho comparado y hay también razones en la práctica jurisprudencial chilena. Es sabido que desde hace tiempo los derechos sociales están siendo judicializados en nuestro país mediante una tutela indirecta o disfrazada. Fundamentalmente se utiliza el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el derecho a la vida. Y conocemos de sobra los casos en materia de educación, los casos de ISAPRE, los casos de medicamentos de alto costo cuando está en riesgo la vida, el caso de acceso al agua también es bien notable. Por lo tanto, cuando preguntamos si este mecanismo de tutela es compatible con el principio de responsabilidad fiscal que consagra el borrador, habría que responder en primer lugar que el principio de responsabilidad fiscal existe hoy a través de la ley de presupuesto, a través de las atribuciones del Banco Central y una serie de otras instituciones. Y es un hecho que el presupuesto fiscal está hoy siendo afectado por los fallos de la tercera sala de la Corte Suprema en acciones de protección, acción constitucional que no está prevista para amparar derechos sociales. Este es un problema que tenemos hoy y que no se produce entonces por el reconocimiento constitucional de una acción de tutela de derechos sociales, ni porque la propuesta de constitución incorpore expresamente el principio de responsabilidad fiscal que, como indico, siempre ha existido. Bueno, esos eran los dichos entonces de María Beatriz Arriagada. Ella está a favor, me parece, de esta nueva acción de tutela, ¿no? Sí, y me saltan dos alertas, ¿no? Primero, alude a una tutela disfrazada de los derechos fundamentales, que es algo que nosotros ya comentamos al paso, ¿no? Esta idea de protección de los derechos fundamentales que no se encuentran expresamente señalados en el artículo 20 por medio de técnicas, ¿no? Esas técnicas son, primero, la denominada propietarización de los derechos, es decir, yo protejo un derecho fundamental no tutelado, ¿cierto?, por medio de la garantía del derecho de propiedad, artículo 19, número 24. Por ejemplo, el derecho de propiedad que tengo sobre los beneficios que se encuentran en el contrato que firmé con l'ISAPRE, ¿cierto?, por ejemplo. Y también por medio de que se subsumen en otros derechos que sí están protegidos, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿cierto? Entonces se ha intentado proteger cuestiones de salud, ¿no? Derechos cuyo fundamento no es la protección de la salud, como por ejemplo estas colisiones, dicen unos, ponderaciones, dicen otros, entre el derecho a la libertad de creencias, ¿no? La libertad de culto y esta prohibición del culto de la transfusión de sangre versus el resguardo que intenta establecer el director de un hospital público que interpone una acción de protección para el resguardo ya no del derecho a la salud, porque no está protegido directamente como derecho, sino que del derecho a la vida, ¿no? Del derecho a la vida, porque si se afecta a la salud, se afecta a la vida. Entonces, estas técnicas, ¿no?, que ella denomina tutela disfrazada, que pareciera no ser un disfraz, sino que, como ella dijo, se materializa, ¿no? Se produce un resguardo. Y además habla sobre la responsabilidad fiscal, que claro, es algo que dice la propuesta de nueva constitución, pero en paralelo además crea una multiplicidad de órganos constitucionales, además crea la idea de que los tribunales van a poder resolver cuestiones que deberían ser de política pública, como por ejemplo lo que estamos conversando, satisfacción de derechos fundamentales, etc. Entonces se dice una cosa, pero con el establecimiento de reglas se dice otra, ¿no? Es decir, eso es lo que se ha alegado mucho, está en la constitución de la interpretación, la constitución de las contradicciones, etc. Y me queda la sensación de que la intervención de la profesora es como, oye, mira, esta cuestión ya se hace mal, ¿no? Por esta cuestión de la tutela disfrazada, así que hagamos lo peor. Así que entreguémosle nomás la cuestión a los tribunales para que ellos decidan cuestiones que en verdad deberían resolver los encargados, para los que elegimos para eso, para la elaboración de políticas públicas. Entonces queda una sensación más amarga que le vamos a hacer un spoiler aquí a todos quienes nos están viendo.
le contesta, ¿no? Le contesta el profesor Jorge Correa un poco más adelante, y de forma bastante certera que podemos comentarlo más. Sí, lo vamos a revisar al tiro. Aprovechemos que hablaste de eso. Entonces, los invito a revisar las palabras de Jorge Correa. Él es abogado y exministro del Tribunal Constitucional, analizando la acción de tutela frente al derecho a la vivienda en la propuesta de la nueva Constitución. Esta charla también se dio en el mismo marco del ciclo La Última Milla, 6 discusiones sobre la propuesta constitucional que organizó el Centro de Estudios Públicos CEP. Atención entonces con las palabras de Jorge Correa. Procede para proteger todos los derechos. Hasta aquí ha procedido básicamente para las libertades y para los derechos económicos sociales cuando se priva la libertad de elegir y cosas así, pero no para satisfacer la necesidad del derecho económico social. Ahora se aplica a todos los derechos. Yo quiero tomar uno en particular, el derecho a la vivienda. Basta un acto u omisión, no se requiere que sea arbitrario o ilegal, o sea, no es que al sujeto lo dejaron fuera de la lista de la próxima asignación de viviendas, porque no, el Estado ha omitido entregarme una vivienda, puede ir a reclamarlo. Y si es un derecho con tutela, o sea, derecho no de papel, sino que con tutela, lo único que el tribunal podría hacer es asignarle la propiedad. Si le asigna la propiedad, estamos en problemas bien serios. Primero, porque las asignaciones de vivienda ya no van a preferir por razones universales y discutidas en el Congreso. Van a preferir por orden de llegada a los tribunales de justicia. Ciertamente se va a crear, como se creó en las ISAPRES, una industria de los abogados para ir a reclamar este derecho a cambio de alguna forma de compensación una vez que se obtenga la casa. Si una persona obtiene su casa reclamando ante los tribunales, la democracia se debilita. O sea, a mí me parece que la asignación de los recursos escasos en un país, y siempre van a ser escasos, ¿no? La asignación de los recursos escasos corresponde a los poderes elegidos y corresponde que lo hagan por algunos criterios universales de los cuales responden ante la ciudadanía. Si el derecho no es de papel, a mí me parece que aquí es pura pérdida para la democracia. Y si el derecho es de papel, yo me pregunto para qué pusieron el derecho. Bueno, para que la Constitución quedara más atractiva, para que más gente votara a prueba, no tengo idea, no quiero suponer intenciones, pero me parece que no cumple ninguna función jurídica si no tiene la protección. Y si tiene la protección, estamos debilitando la democracia. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras de Jorge Correa respecto, analizando, ¿cierto?, un caso especial que sería la protección del derecho a la vivienda y la judicialización eventual que se produciría con este cambio, ¿cierto? Camilo, cuéntame tu... Oye, es que lo que hace el profesor Correa Sutil, ex ministro del Tribunal Constitucional, es poner al convencional constituyente entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque le dice, o usted creó algo que es mentira, o está creando algo que va a producir efectos antidemocráticos. O sea, o usted creó algo que va a funcionar y que va a producir efectos antidemocráticos, o derechamente usted está mintiendo en lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Y aquí lo explico, ¿no? Dice que existen varios problemas, ¿no? Dice que, primero, ya no va a haber preferencia en esta idea de que los tribunales son los que van a tener que resolver esto. Segundo, hay un problema fiscal, que ya lo comentábamos, ¿no? Esta cuestión del excesivo gasto público que se va a producir por el hecho de que los tribunales tengan que estar satisfaciendo necesidades públicas, ¿no? En este caso particular, derechos fundamentales. Y tercero, se produce un problema democrático porque la persona que tenga acceso a la justicia, la persona que vaya al tribunal de instancia y reclame que no se ha satisfecho o no se ha dado cumplimiento a su derecho fundamental a la vivienda digna y adecuada, si va y no se le entrega, entonces no mintieron, ¿no? Porque nos dijeron que tenía que ser, que iba a existir el derecho. No, pero es que es progresivo porque el artículo X consagra la progresividad de los derechos fundamentales. Bueno, ¿y progresivo cuándo? ¿No? ¿En 50 años más? ¿En 60 años más? Cuando tengamos una situación económica acorde para poder satisfacer los derechos, porque eso es lo que se alegaba al principio, ¿no? Por constituyentes, en principio, más responsables, ¿no? De decir, oye, hay que tener cuidado aquí con la cuestión del gasto fiscal, porque si no, lo que va a pasar es que van a venir todos a reclamar, ¿cierto? Dijeron, bueno, claro, que lo vengan a reclamar, le entregan una acción, pero y además, y aquí viene la trampa que le pone el profesor, es que si usted consagra que es progresivo, entonces no le está consagrando el derecho, es de papel, como dijo la profesora de forma anterior.
Y además este problema democrático se da respecto de, como decía el profesor, la asignación de recursos, que la asignación de recursos escasos corresponde a poderes, él dice, dirigidos, ¿no? Podríamos decir los ejecutivos, lo que nosotros decíamos los encargados de elaborar y ejecutar las políticas públicas. Claro, porque en vez de que sea el encargado hoy día, el ejecutivo, los que crean políticas públicas, los encargados de satisfacer las necesidades, van a ser los tribunales, ¿cierto? Mira, en simple, lo que sucede con esta cuestión es lo siguiente, haciendo un resumen, ¿sí? Se consagran muchos derechos fundamentales, se consagra una herramienta para protegerlas, muy bonito, como el profesor decía, quizás para convencer de votar a prueba, pero se consagra la idea de progresividad para justificar el no cumplimiento eventualmente en el futuro, cuando a alguien se le ocurra reclamarlo, ¿no? Y te aseguro que el día siguiente de la aprobación de la nueva Constitución va a haber alguien reclamando que se le garantice o que se materialice el derecho que la Constitución le garantiza. Eso va a pasar, ¿no? Eso es algo que va a suceder. Y se va a encontrar el Estado, por medio del Poder Judicial, en la imposibilidad de satisfacerlo porque no hay plata, o en satisfacerlo y crear problemas respecto a la estabilidad económica, ¿cierto? Entonces no es fácil. Entonces tenía pero progresividad o problema democrático. Entonces, al final del día, es una cuestión que en abstracto no queda bien regulada. Más allá del procedimiento, más allá de lo que se puede consagrar, de los plazos, de ante quién, etcétera, 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 ¿no? Es una cuestión que en términos generales promete algo, pero que a la vez no te dicen si va a poder cumplirse o no. Que es la típica materialización, ¿cierto?, de los populismos latinoamericanos, por esta cuestión de andar diciendo que se van a consagrar muchos derechos fundamentales y que a la hora de los que hubo no pueden satisfacerse porque no hay plata. Porque ahí se vienen a dar cuenta que la satisfacción de derechos depende del crecimiento económico, ¿no? De la estabilidad económica de los países, etc. Ejemplo hay de sobra, ¿no? De Argentina, para que vamos a mencionar el caso ya caricaturesco, ¿no?, de Venezuela, caso boliviano, etcétera, que consagran derechos sociales, brasileños inclusive, y respecto a los cuales la satisfacción se da de algunos, ¿no? De los 50 derechos fundamentales que se consagran y se asegura su cumplimiento, por razones económicas y de realidad social, solo pueden satisfacer 66 y no más, ¿sí? Eso es complicado, porque uno se genera una ilusión sobre lo que le asegura la propuesta de nueva Constitución y que después choquéis con la realidad, pues. Y cuando uno choca con la realidad y se da cuenta que no es posible, o se da cuenta que lo que me prometió el constituyente y que escribió en la Constitución en verdad no es realizable, yo pierdo confianza en el texto. Y esa es la forma de quebrar las democracias, ¿no? Cuando se deja de confiar en lo que me aseguraron, a mí me aseguraron algo, yo confié, estoy de acuerdo con ello, y después no se cumple. Pierde confianza el texto, pierde confianza la Constitución y el sistema democrático en términos generales, y vienen los problemas. Eso es lo que se causa. Exactamente, las instituciones, ¿no?, que están tan... justamente no tienen respaldo. Bueno, cerca del 90% de la totalidad de los recursos de protección que se presentan en las cortes de apelaciones del país son por el alza del precio de las ISAPRES. Entonces vamos a revisar una nota de Canal 13 respecto de este tema. Años los planes de las ISAPRES estuvieron congelados. Más de 3 millones de personas se vieron beneficiadas, pero con la llegada de marzo era cosa de tiempo para que el nuevo reajuste se anunciara. Si bien fueron 2 años congelados, pero han subido constantemente los años anteriores. Entonces, por lo mismo ha habido demandas hacia las mismas ISAPRES. Creo que está mal todo esto porque la economía del país tampoco se ha reactivado a un 100% y aún así le siguen subiendo a la gente sus planes de salud cuando estamos en un contexto de pandemia. Quieran o no, el aumento iba sí o sí. La buena noticia es que este año hay un tope que se calculó en base al índice referencial de costos de salud de los últimos 3 años. Y el presupuesto público de salud que este 2022 alcanza el 11,7%. Con esa información, la Superintendencia de Salud fijó el alza de los planes de ISAPRE en hasta un 7,6%. Lo correcto y justo es que cada año se pondere sobre la base de la realidad que tuvieron la ISAPRES, sea en relación a las ganancias o a las pérdidas. Quienes no quedaron muy conforme con el anuncio fue la Asociación de ISAPRES, quienes aseguran tuvieron pérdidas sobre los 137.000 millones de pesos el año pasado y que este tope equivale solo a 1/3 de los costos del último periodo. Este es insuficiente
y profundiza la compleja situación, por lo que este año nuevamente será con pérdidas para el sistema. Entendemos que un alza es una mala noticia, pero tras 2 años de valores congelados y un aumento considerable de costo, es necesario para seguir entregando beneficios a los afiliados. No es un porcentaje que nosotros debamos acomodar a los requerimientos de la ISAPRE o que debamos ajustar dependiendo de la situación del momento. Lo que acá hay un cálculo que es concreto, que es objetivo. Lo cierto es que ahora es cosa de tiempo para que los usuarios comiencen a recibir esta carta. Recuerde que el aumento no puede superar el 7,6% y en junio será efectiva la variación que informa su ISAPRE. Complicada el alza de las ISAPRES, pero bueno, llevan 2 años con los precios congelados, me parece lógico. Bueno, pero si usted no quiere seguir pagando ISAPRES, que le sigan subiendo, ¿cierto? Puede presentar un recurso de protección, hay varias instituciones que se dedican a eso. Y entonces lo que hacen es congelar el valor del plan. Ese entonces el 90%, como decía, de la totalidad de los recursos de protección son para las ISAPRES, son para este tema del alza de precios de la ISAPRE. Claro, claro. Y se presenta ahí una cuestión, veamos 2 cosas. Uno sobre la presentación de recursos. Efectivamente, ¿no? La gran cantidad de que se da cuenta es el 90% de todos los recursos de protección que se presentan dice en relación con el alza de los planes de la ISAPRES. Y eso se ha logrado proteger, porque recordemos que no se protege hoy día en el artículo 20 de forma directa lo que uno podría denominar, ¿cierto?, el derecho a la salud, porque si me suben el plan de ISAPRE, me va a ser más caro pagarlo, ¿no? Además de forma unilateral, y si me es más caro pagarlo, me va a tener que ir de manera tal que se va a afectar mi derecho a la salud, por ejemplo. Entonces, como no se puede recurrir respecto del derecho a la salud como contenido, se buscó esta fórmula, se ha ido creando jurisprudencialmente la fórmula de lo que la profesora denominaba esta tutela disfrazada, ¿no? Y lo que otros profesores denominan, abogados constitucionalistas denominan la propietarización de los derechos, ¿cierto? Entonces aquí se ha alegado que existe propiedad sobre el contenido del contrato, ¿no? Yo firmé un contrato respecto del cual tengo derecho de propiedad, ¿cierto?, sobre él, y que me lo modifiquen de forma unilateral, arbitraria, contra ley, etcétera, es fundamento suficiente para yo poder recurrir, ¿cierto?, de protección y pedirle a la Corte de Apelaciones que lo deje sin efecto, de manera tal que se congela el precio, no que el efecto que todos buscan cuando recurren de protección. Lo siguen haciendo porque saben que todavía les sigue a cuenta, ¿cierto? La ISAPRE, bien ponderado servicio, pero que también ha existido crítica en el sentido de comillas, abusos, ¿no? En el alza de los planes de ISAPRE y que todas aquellas personas que no tienen conocimiento de ello pagan el aumento, ¿cierto? Tienen áreas completas destinadas a responder recursos de protección. Sí, hay toda una maquinaria en eso, sí. Sí, pues, también por los que presentan. Por supuesto. Bueno, hace unos días, cambiando el tema, pero también dentro del recurso de protección, por supuesto, hace unos días el periodista Matías del Río fue sacado del programa Estado Nacional de TVN, según el mismo canal, para protegerlo. Y fue interpuesto entonces un recurso de protección, a pesar de que el profesional, el conductor, señaló que no lo interpuso ni mandató a nadie para hacerlo. Entonces vamos a revisar esa gráfica. Ahí tenemos EMOL, entonces Corte acogió recurso del abogado por salida del Río de Estado Nacional. Jurista no representa al conductor. Es decir, que no solamente la persona afectada o a quien él mandate, sino que además cualquier persona que vea que se está entonces conculcando un derecho fundamental como la libertad de expresión a otra persona, en este caso a un tercero que sería Matías del Río, puede interponer entonces al Tribunal de Alzada este recurso de protección. Y eso es lo lindo del recurso de protección. Sí, pero ojo aquí, Tarín, porque ¿sí? Entiendo que ese recurso no fue, no sé si fue acogido, dice, Corte acogió recurso de abogado por salida. Ya, perfecto. Es que lo que pasó aquí fue que Matías del Río después salió diciendo que él no había interpuesto el recurso, sino que alguien lo hizo por él, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay una cuestión que se va a tener que resolver, porque en principio, con las normas actuales, el recurso de protección o la acción de protección no es una acción pública, ¿sí? No es una acción que cualquier persona pueda presentar en favor de otro, ¿no? Sino que se refiere a que el agraviado por el actuar, ¿no? En este caso el actuar de TVN respecto a Matías del Río,
sería Matías del Río el agraviado, él tiene el derecho, ¿no?, de presentar, de accionar en contra de quien hubiere tomado la decisión. Y el punto clave aquí es intentar dilucidar si se hizo o no el examen de si la persona que presentó el recurso lo hacía con el consentimiento de Matías del Río. No he mirado el caso en particular, pero podría haber aquí un problema bastante grave, ya sea o de que no, de lo que dice Matías del Río no sea cierto, o de que la Corte no haya verificado que existía consentimiento de Matías del Río para presentar una acción de protección para resguardar sus derechos, ¿no? Ok. Ojo ahí, vamos a tener que ver qué pasa, qué se dice en un par de días más, qué se dice hoy día, porque en principio no existe acción pública, no cualquier persona puede ir a defender los derechos del agraviado, ¿cierto? Lo que se Ok. cambia ahora respecto de, por ejemplo, los derechos de la naturaleza que tienen acción pública o los derechos de los pueblos originarios. Perfecto. Bueno, pero fue tan efectivo al parecer que repusieron entonces a Matías del Río a Estado Nacional. No sabemos si fue por la presentación de este recurso o por otro tema, pero claramente la libertad de expresión es un derecho fundamental que De todas protege maneras. nuestra democracia, ¿cierto? De todas maneras, de hecho, vamos a tener que estar atentos ahí a los coletazos que pueda pegar, porque efectivamente uno de los principales cambios que se produce con la propuesta de la Constitución es que, al menos en materia de derechos de la naturaleza y de derechos de los pueblos originarios, existe acción pública. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona, aunque no esté siendo agraviada de forma directa, va a proteger o intentar proteger los derechos de otros, ¿sí? En el caso de pueblos originarios y de la naturaleza, que esta propuesta de la Constitución la asigna derechos, ¿cierto? En el caso de los derechos fundamentales de las personas, ¿no?, que no pertenezcan a esta categoría, solo ellos pueden recurrir respecto de o para la protección. Dice, toda persona que sufra amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos puede concurrir, por sí o por cualquiera en su nombre, ¿cierto? Entonces, en principio, si yo soy agraviado por un actuar de alguna organización, por ejemplo, soy yo el que tiene el derecho a recurrir o por otra persona que me represente, ¿cierto? Pero en principio no podría Juanito Pérez, por ejemplo, recurrir en mi favor. Ahí vamos a tener que tener ojo con qué pasa, si en verdad representaba o no a Matías del Río, y ver quién tenía la razón. Efectivamente. Bueno, Camilo, te quiero agradecer por participar de nuestro programa el día de hoy, por tu claridad en exponer. Yo creo que las personas en su casa quedaron sumamente claras respecto del recurso de protección y lo que nos están entonces dando a cambio en la nueva Constitución, en la propuesta de nueva Constitución, que dista bastante, ¿cierto?, de ser lo que es hoy día un recurso tan utilizado por los chilenos. De todas maneras, en resumen, ya no va a existir la acción de protección tal como la conocemos hoy, ¿sí? Se modifican muchos aspectos, se valora que se consagre una acción de protección, en este caso tutela de derechos fundamentales, pero su contenido se ha estimado que en definitiva, ya para ir cerrando, no es el más idóneo para ir en resguardo de dichos derechos, ¿cierto? Y seguramente, en caso de aprobarse la nueva Constitución, va a ser objeto de reformas, ¿cierto? Va a ser objeto de reforma de manera tal que se restituyan reglas anteriores, y en caso de rechazarse va a seguir vigente la acción de protección actual, que tan bien ha funcionado, cuyo reconocimiento es transversal, menos por la Constitución. Exactamente. Bueno, Camilo, muchas gracias entonces por participar el día de hoy. Esperamos contar contigo para un nuevo episodio más adelante. De todas maneras, encantado de participar hoy día. Muchas gracias nuevamente, Tarin, por la invitación. Espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Bueno, ahí teníamos entonces a Camilo Sánchez, él es investigador de Res Pública, ¿cierto? Instituto Res Pública, que nos da esa herramienta del semáforo constitucional sumamente importante para que usted revise norma por norma, vea si tiene semáforo rojo, semáforo verde, semáforo amarillo. Estupenda herramienta entonces. Y para finalizar, como siempre, les recuerdo el voto informado. Voto informado, el 4 de septiembre, entonces tenemos obligaciones, el voto obligatorio. Si usted no concurre, hay entre 0,5 y 3 UTM de multa. ¿Cómo va a andar pagando esa plata? Vaya a votar y marque bien la rayita. Les recuerdo también que este sábado estará disponible en el CERVEL las mesas
los apoderados de mesa, ¿cierto? Y la mesa que le va a corresponder dónde debe votar, porque hay un cambio, así que ayuda a tu abuelito, ayuda a la persona mayor que tiene dificultades entonces para manejarse en internet, para que pueda saber dónde le toca votar y tú acompáñalo, ayúdalo. También entonces, por supuesto, dale like a este video, compártelo en tus redes sociales, puedes hacer Reels, TikTok, usarlo, no hay problema. Así que dale nomás, ayúdanos a difundir las ideas de la libertad y contarles también que el próximo capítulo tenemos un invitado muy especial. Les hablo de Javier Rosas, con quien voy a estar hablando de igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley, un tema muy, muy importante y bueno, ¿lo protege la nueva Constitución? Bueno, eso lo vamos a resolver con Javier el viernes a las 11 de la mañana, así que bueno, muchas gracias a todos que están en sus casas, entonces revisando el espejo constitucional del día de hoy en este 19º capítulo. ¡Qué estupendo! Bueno, será entonces hasta el viernes, que tengan una linda tarde.